característica de la columna vertebral. Como objetivos específicos describiremos algunas de las principales características que se pueden observar de la columna vertebral. Luego haremos una descripción de cómo es una vértebra típica. También describiremos, de acuerdo, algunas de las principales diferencias entre los principales segmentos que hay a nivel vertebral. Y concluiremos con esbozar algunas notas clínicas. Bien. Como materiales, además del equipo de bioseguridad, bueno, utilizaremos a lo mejor una tijera, ¿de acuerdo? O algún instrumental para localizar alguna parte específica. Y como podéis observar, tenemos un modelo anatómico, ¿de acuerdo?, que pertenece a un animal. ¿A quién se le ocurre a qué animal puede pertenecer? ¿Cómo? Un perro. No, un cerdo. Muy bien, que sería algún cerdo, ¿de acuerdo? Hay algunas diferencias en este modelo anatómico, como que es muy robusta, ¿de acuerdo? El tamaño de las vértebras suele ser a veces más grandes. Aquí vemos que también está lo que sería la cola, ¿de acuerdo? Que obviamente no se puede observar en un ser humano. Y, como digo, más o menos la proporción o las dimensiones de la altura puede ser casi más o menos igual, o incluso a veces puede ser incluso un poquito más largo, la de algunos animales. Bien, bueno, con carácter introductorio, como sabéis, la columna vertebral, ¿de acuerdo?, es una estructura que está formada como por una serie de eslabones, es una cadena como una cadena de montaje, ¿de acuerdo? Está formada por diferentes eslabones y la pieza fundamental es la vértebra, ¿de acuerdo? Pero no obstante, además de las vértebras, ¿de acuerdo?, también hay algunas áreas que están entre las vértebras, aquí no se puede observar, ¿de acuerdo?, pero entre medias de las vértebras, ¿qué hay? Entre medias de cada vértebra. ¿Cómo se llama lo que hay entre medias de las vértebras? Médula. Lo que hay entre las vértebras son unas cosas que se llaman discos. ¿Os suena eso? Que están los discos intervertebrales, ¿verdad? Bien. Los discos intervertebrales, ¿de acuerdo?, son unas estructuras en forma esférica o en forma de almohadilla, luego las vamos a describir más tarde, pero que tienen una composición fibrocartilaginosa. Recordad que cada vértebra está separada por un disco intervertebral, ¿de acuerdo? Bien. Algo que vamos a comentar, ¿de acuerdo?, es que el tamaño de la columna vertebral es diferente en función del sexo, es decir, que en los varones suele medir unos 72 centímetros, mientras que en el caso de las mujeres mide un poquito menos, mide de 8 a 10 centímetros menos. Eso es una media, ¿de acuerdo?, estadística. Habrá mujeres que tengan la columna vertebral más grande que los hombres y viceversa, ¿de acuerdo? Bien. Algo que se puede observar, ¿de acuerdo?, es que la columna vertebral no es uniforme a lo largo de toda su extensión, sino que se pueden trazar una serie de curvaturas que le da una apariencia un poquito sinuosa. ¿De acuerdo? Bien. Hay unas curvaturas, o a las curvaturas también se les denominan convexidades. ¿De acuerdo? Pues hay unas convexidades que se llaman primarias y otras que se llaman secundarias. A las convexidades primarias están relacionadas, ¿de acuerdo?, con que son a nivel prenatal, es decir, antes del nacimiento. Y hay otras curvaturas que son secundarias y que serían a nivel postnatal, o después del nacimiento. La primera curvatura, o la curvatura primaria, o la convexidad primaria, está localizada a nivel dorsal, es decir, en la parte torácica. Y yo os pregunto, ¿y por qué hay una curvatura a nivel torácico antes del nacimiento? ¿Qué posición tiene el bebé cuando está dentro de la bolsa uterina? O bueno, dentro de la bolsa amniótica, mejor dicho. ¿La posición? Fetal. Es decir, la posición fetal. La posición fetal está relacionada, de acuerdo, con la curvatura, con la convexidad dorsal primaria. ¿Entendéis? El niño como está curvado, por eso esa es una curvatura ya la tiene el niño cuando nace. Pues esa curvatura ya está presente en la columna vertebral. Hay dos curvaturas que son secundarias. ¿Dónde pensáis que están esas curvaturas? Los extremos. En los dos extremos, es decir, en la región cervical y en la región lumbar. Hay dos curvaturas secundarias. ¿Qué hemos dicho que eran secundarias? Después del nacimiento. Y yo os pregunto, a ver, ¿por qué pensáis que hay una curvatura en la parte cervical? ¿Con qué pensáis que puede estar relacionado? Muy bien. Es decir, eso que ha dicho la compañera de sostener la cabeza, un poco técnico, se llama el control cefálico. ¿De acuerdo? El control cefálico es una capacidad que el niño adquiere desde los 0 hacia los 4 meses y hace que al niño no se le caiga la cabeza. Eso se traduce en que hay una pequeña curvatura a nivel cervical.
¿de acuerdo? Relacionada con el control cefálico. Si la secundaria a nivel cervical está relacionada con el control cefálico, la secundaria a nivel lumbar. Para las piernas. ¿Y en qué sentido? Para las piernas. Permite movimiento, pero Todo el cuerpo. sí, esta se adquiere de 0 a 4 meses y esta de 0 a 9 meses. ¿Qué pensáis que tiene que conseguir un niño de 0 a 9 meses? Para poder caminar. Sí, pero todavía no. Es también otro control, aquí es el control cefálico, aquí es otro tipo de control. Más o menos. Ahí es el control de la sedestación, es decir, para que el niño pueda mantenerse en una posición erecta pero sentado. También hay niños que cuando se les ponen en la silla para comer parece que a veces se tambalean, parece que se cae el torso. ¿De acuerdo? Es decir, que está más relacionado esta curvatura con el control del torso. Estas curvaturas no son tan pronunciadas a veces en los animales, porque los animales no están de pie. ¿De acuerdo? Ambas convexidades están relacionadas, por tanto, con el mantenimiento de la posición erecta, es decir, con que estemos rectos. ¿De acuerdo? Bien. Además, de acuerdo, de esas dos curvaturas, como se estaba comentando, hay una diferencia entre que el ser humano sea bípedo o esté en una posición erecta a que los animales estén cuadrúpedos o en un plano horizontal. ¿De acuerdo? Alguna de las principales características es que el precio que hemos tenido que pagar por estar de pie es que ha habido en esta región, ¿de acuerdo?, pues una mayor sobrecarga. Es decir, hay una ligera inclinación en la parte lumbosacra, ¿de acuerdo?, que se relaciona con qué. Pues con que esa porción es la que aguanta todo el peso, ¿de acuerdo?, de la columna vertebral. Es decir, como es la parte inferior, pues tiene que aguantar pues, todo el peso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la región lumbar y la región sacra, como lo vamos a analizar después, pues son piezas anatómicas un poco más grandes, porque tienen que aguantar todo el peso. ¿Y qué se ha traducido eso? Pues que una de las principales consecuencias es que aquí hay muchas más patologías en esta sección. Es decir, es más probable que haya una patología en esta parte de la columna vertebral que en esta y que en esta. Pues aguanta más peso. ¿Entendéis esa idea? ¿Sí? Bien. Además, de acuerdo, la columna vertebral, como sabéis, está dividida en una serie de segmentos. Tenemos una porción cervical, tenemos una porción dorsal o torácica, tenemos una porción lumbar. Aquí estaría lo que sería el sacro y en una parte de aquí el coxis. ¿Cuántas vértebras hay en total? Venga, hagan sus apuestas. 24. Otra. 36. Menos. 32. Más. 34. Menos. 33. 33 es el número de vértebras que tenemos. ¿Cuántas son cervicales? 7. Muy bien. ¿Cuántas son dorsales o torácicas? No son 12. Muy bien, tenéis 7 como 7 días de la semana y 12 como los meses. ¿De acuerdo? Tenéis 12 torácicas. ¿Y lumbares? Menos. 8. 5. ¿Sacras? 5. ¿Y cocigias cuántas son ya? ¿Hacéis la suma o la resta? ¿Cuántas tienen que ser ya del sacro? Tenéis que sumar 33. 4. 4, muy bien. 7, 12, 5, 5, 4. ¿De acuerdo? Bien. Alguna característica además, de acuerdo, es que como sabéis, ¿qué discurre por el interior de la columna vertebral? Los nervios. La médula espinal, ¿verdad? Que la médula espinal, de acuerdo, pues es una sustancia que fundamentalmente lo que va a hacer es conectar el encéfalo con la médula espinal. O sea, perdón, el encéfalo con el sistema musculoesquelético y con el cuerpo. La médula espinal va a estar cubierta por una serie de capas, que se denominan las capas meníngeas. Eso luego lo veremos un poquito más profundamente. ¿Recordáis las 3 capas? ¿Cómo se llaman? Muy bien. La capa más externa es la dura madre. La capa intermedia, la aracnoides. ¿Y la capa más interna? Muy bien. Una cosa que no os he dicho es que la médula espinal no está desde la C1 hasta la sacra última o la cocigia última, sino que la médula espinal termina a este nivel, en L1. La médula espinal está desde aquí, bueno, no es una buena comparación, pero bueno, desde la cervical 1 hasta la lumbar 1. Hasta ahí está la médula espinal, ¿de acuerdo? ¿Qué hay después de la médula espinal? Pues la parte final tiene forma cónica y se denomina cono medular. Del cono medular surge como una cola,
Imaginas una coleta de pelo. De acuerdo que eso se denomina la cola de caballo, que sigue estando en estos segmentos. Y luego hay unas que desde esta parte llegan un poquito más hasta el final. A esas terminaciones nerviosas últimas se le denominan filum terminale y está formado por terminaciones nerviosas de la parte lumbar, de la parte sacra y de la parte cocígea. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Bien. La médula espinal llega hasta el E1. La dura madre, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. Podemos ver, esta sería un poquito más la dura madre, ¿de acuerdo? La dura madre llega aproximadamente hasta la segunda vértebra sacra, ¿de acuerdo? Repito, la dura madre llega hasta la segunda vértebra sacra y la aracnoides y la pia madre hasta la primera vértebra cocígea. ¿Sí? Bien. Aquí podéis ver cuando se extrae un poco lo que es la pia madre, ¿de acuerdo? Cuando eliminamos la pia madre, lo que ya veríamos aquí es la médula espinal. Esta sería un poco la parte de la pia madre, que está literalmente seccionada, y aquí ya se ve un poco lo que es la médula espinal. ¿De acuerdo? Bien. La médula espinal lo que hace es que transporta fundamentalmente información sensitiva y motora, y lo hace en dos direcciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o hace información descendente e información ascendente. La médula espinal, ¿de acuerdo?, tiene como dos raíces. Tiene aquí en esta parte una raíz anterior y tiene aquí otra parte que se llama la raíz posterior. A la raíz anterior también se le llama la raíz ventral, y a la raíz posterior se le va a llamar entonces la raíz dorsal. Muy bien. Lo más curioso es que la raíz ventral o la raíz anterior lleva información motora y la raíz dorsal o la raíz posterior lleva información sensitiva. Es decir, que cada información va como por un lado. La información motora va por un lado y la información sensitiva va por otro. ¿De acuerdo? Esto luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando veamos la médula espinal. Pero de momento, recordar que hay raíces, ¿de acuerdo? También hay alguna serie de ligamentos en forma de diente, ¿de acuerdo?, que permiten unir mejor, ¿de acuerdo?, pues algunas partes de los huesos con la parte de la médula espinal. Bien, vamos a seguir a la otra mesa, ¿de acuerdo?, y continuamos la explicación. Bien, en esta parte vamos a describir inicialmente cómo es una vértebra, ¿de acuerdo?, la anatomía de una vértebra. Para ello voy a coger, por ejemplo, esta. Luego podéis dividir el trabajo en esas partes, ¿de acuerdo? Sobre una primera parte. Ahora cuando describa la vértebra típica también es otra parte. Luego cuando describa algunas características diferenciales entre los diferentes grupos, otra parte. Bien. Las vértebras pueden ser típicas y atípicas, ¿de acuerdo? La vértebra tiene una serie de partes muy características o fundamentales. Tiene dos cuerpos. Tiene un cuerpo anterior y tiene un cuerpo posterior, ¿de acuerdo?, o dos áreas fundamentales. El cuerpo anterior es lo que se denomina el cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral es lo que soporta el peso de cada vértebra. Cada vértebra son muy solidarias y lo que hacen es que soportan el peso de la que está justamente arriba. Es decir, que una vértebra soporta el peso de la que está arriba y viceversa. ¿De acuerdo? Bien. El cuerpo vertebral tiene una forma relativamente ovalada, ¿de acuerdo? Y aquí lo podemos ver un poco mejor en una torácica que tiene forma como de corazón o de manzana. El cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este cuerpo vertebral también está un poquito hidratado, ¿de acuerdo?, sobre todo por el paso de lo que sería el disco intervertebral, que ya hemos comentaremos que está formado por fibra y por cartílago. Bien. Algo característico de esta parte es que surgen aquí como dos apófisis. Recordad que apófisis es como proceso. Tenemos aquí dos apófisis, ¿de acuerdo?, que están como en el plano transverso y se denominan apófisis transversas y que tienen sus respectivos orificios. Es decir, tienen los orificios transversos de sus apófisis transversas. ¿Cómo está unido el cuerpo vertebral a las apófisis transversas? Mediante una pequeña lámina de aquí que se denomina pedículo. El pedículo es lo que une el cuerpo vertebral con las apófisis transversas. ¿Hasta ahí me vais siguiendo? Bien. De la apófisis transversa emergen pues otras áreas, ¿de acuerdo? A esta área se denominan láminas, ¿sí?, que surgen de las apófisis transversas. Y las láminas están unidas a otra apófisis que es un poco más, tiene más saliencia vertical, que esta se denomina apófisis espinosa, transversa y espinosa. La espinosa es la que permite la inserción de diferentes grupos musculares. Bueno, las transversas también, pero ahí se insertan más ligamentos, músculos, etc. en la apófisis espinosa. Como podéis ver, se forma casi como un arco
que es lo que delimita el agujero vertebral. Que el agujero vertebral, ¿qué es lo que pasa por el centro del agujero vertebral? La médula espinal. La médula espinal, que es lo que hemos comentado antes. Muy bien. Estas serían las características de una vértebra típica, ¿de acuerdo? Hay algunos elementos, pero bueno, ahora quizás los comentaremos. Bien. Vamos a ver algunas características que son diferenciales entre los diferentes grupos, ¿de acuerdo? De las vértebras. Bien, hemos dicho que ¿cuántas vértebras tenemos a nivel cervical? 7. 7. 7. A nivel torácico, 12. a nivel lumbar, 5. a nivel sacro 5. y a nivel cocígeo. 4. Muy bien. Bien. Alguna característica general. Si os podéis dar cuenta, el agujero vertebral es más grande que uno y va disminuyendo progresivamente, no progresivamente, pero sí disminuye un poco en los diferentes vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Bien. No obstante, el cuerpo vertebral, que en esta vértebra es ausente, aquí está un poquito ya más grande, va aumentando, ¿de acuerdo? Esa es una característica que podemos observar. Otra característica de todo el segmento cervical es que la forma que tiene el agujero vertebral es en forma triangular, ¿de acuerdo? En otras suele ser un poco más ovalado, ¿lo veis? Como en las dorsales. Bien. ¿Qué podemos ver aquí? Igualmente vemos las apófisis transversas con sus orificios transversos. Pero suelen ser un poquito más pequeñitas, aunque sí están los orificios transversos. Bien, por ejemplo, en el segmento que podemos observar a nivel torácico, estas son vértebras que son ya más grandes. Tienen el cuerpo vertebral más grande también, ¿de acuerdo? Sí. Pero el agujero vertebral es una forma más ovalada. Si os dais cuenta, las apófisis transversas son prácticamente muy pequeñas en algunos casos también. Pero ya sí son más llamativas las apófisis espinosas, son más grandes. La característica fundamental, ¿de acuerdo?, de las que son torácicas, ¿de acuerdo?, prácticamente es que son más rígidas. ¿Por qué son más rígidas estas en comparación con las que están a nivel cervical? Porque estas son más rígidas. Estas que tenemos aquí. Tened en cuenta que estas forman, en la parte de acuerdo anterior, forman lo que es la caja torácica. Son más rígidas precisamente por eso, ¿de acuerdo? Porque como forman una estructura, al ser más rígidas, previenen como la fractura, o previenen que ante una situación de una flexión excesiva se pueda romper. Estas vértebras son más rígidas que estas, ¿verdad? De forma general, ahora lo comentaremos alguna característica un poco más. De forma general, de acuerdo, la parte lumbar es la que tiene las vértebras más grandes, la que tiene las vértebras más robustas. Son vértebras que tienen el cuerpo vertebral más grande. Pero algo muy característico es que el agujero vertebral tiene forma de... ¿Qué forma tiene? Triángulo. Muy bien. ¿Y qué otras vértebras también tienen forma triangular? Cervicales. Es decir, que una similitud entre las cervicales y las lumbares es que tienen agujeros vertebrales triangulares. Lo más curioso es que el agujero vertebral, tanto de las cervicales como de las lumbares, son de los más grandes. Y yo pregunto, ¿y por qué el agujero vertebral es más grande en la porción cervical y en la porción lumbar? ¿Por qué más grande? Si es más grande el agujero, ¿qué pasa más? La médula. Y si hay más médula espinal, ¿por qué puede haber más médula espinal en la parte cervical y en la parte lumbar? Más transmisión sensitiva y motora. Muy bien, ¿y para qué tiene que haber más transmisión de esa información? ¿Qué inerva esta parte cervical? ¿Qué permite, qué inerva esa parte? ¿Qué parte del cuerpo inerva? Al cerebro. Inerva por la cabeza, inerva el cuello y sobre todo El cerebro. los miembros superiores. Es decir, que para mover los miembros superiores o la sensibilidad de los miembros superiores está relacionado con que aquí haya una dilatación. Esto se denomina como una dilatación del agujero vertebral, una dilatación cervical. Si esta está relacionada con el movimiento de los miembros superiores, esta va a estar relacionada con... Movimientos inferiores. Miembros inferiores. Muy bien. Es decir, que aquí tiene que haber más médula espinal y aquí tiene que haber más médula espinal por eso. ¿De acuerdo? Ahora comentaremos un poquito algo más acerca del sacro y del coxis. Voy a comentaros un poco cómo es la estructura que tiene un disco intervertebral. ¿De acuerdo? Bien. Este es un disco intervertebral. Recordad que está formado fundamentalmente, ¿de acuerdo? Tiene una composición fibrocartilaginosa. Recordad que el disco intervertebral es lo que tiene que estar justamente en cada vértebra. Aquí tiene que haber otro disco, aquí tiene que haber otro disco, aquí tiene que haber otro disco. Obviamente tiene una forma esférica, ¿de acuerdo? Relativamente ovalada. ¿Qué función pensáis que cumple un disco intervertebral? Amortiguamiento. Muy bien, una es el amortiguamiento. ¿Amortiguamiento de qué? Pues de los movimientos que hacemos. Es decir, al cuerpo lo sometemos a muchas fuerzas. Cuando hacemos un movimiento, una fuerza mecánica, ¿de acuerdo? Cuando nos empujan, etc. Entonces, una función que absorbe, amortigua, ¿de acuerdo? Al cuerpo o a la columna vertebral es como que reparte
esos movimientos, esas fuerzas mecánicas. Muy bien. Y otra fundamentalmente es que evita el rozamiento excesivo. Es decir, sería muy doloroso si una vértebra choca con otra vértebra. Puede generar un dolor terrible, ¿de acuerdo? Evita el rozamiento excesivo. Bien, eso es con respecto a la función, la composición fibrocartilaginosa, y la estructura tiene como dos partes fundamentales. Tiene una parte en el centro que es un núcleo y tiene una parte en la periferia que es un anillo. A la parte del núcleo se le denomina núcleo pulposo, ¿de acuerdo? Recordad lo de la pulpa de la fruta para acordaros. Y la parte periférica es el anillo fibroso, ¿sí? Esto está en todo disco intervertebral. Núcleo pulposo, anillo fibroso. Bien. Os voy a explicar una patología, ¿de acuerdo? Hay una que se llama prolapso o protusión. ¿Qué es un prolapso o una protusión? Pues prácticamente es cuando hay una fractura, ¿de acuerdo? En el núcleo pulposo. Cuando hay una fractura o en el núcleo pulposo, este se puede romper y se puede desplazar hacia la parte externa, ¿de acuerdo? Cuando se desplaza el núcleo pulposo hacia la parte externa, se denomina protusión, prolapso, o lo que conocemos como hernia de disco. El prolapso y la protusión es prácticamente la rotura, pero ya el desplazamiento es más lo que es la hernia de disco, la discoartrosis. Esto, siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando coméis un sándwich, ¿de acuerdo? Cuando coméis un sándwich que lleva, por ejemplo, mortadela, y la mortadela sale hacia afuera, o cuando coméis una hamburguesa, que lleva full salsa, ¿no? Y que sale la carne hacia afuera. ¿Cuál es la carne en ese sentido? Pues el disco intervertebral, o sobre todo el núcleo pulposo. ¿Cuáles son las capas de la hamburguesa? Pues las vértebras. Entonces, cuando pegáis un bocado y sale hacia afuera, eso es lo que se define como una hernia de disco, ¿de acuerdo? Que es, como se ha dicho, sobre todo el desplazamiento del disco intervertebral, o más concretamente, del núcleo pulposo. Aquí el núcleo pulposo puede concluir o afectar una pequeña parte, o una parte del anillo fibroso. Cuando se produce un desplazamiento de todo el anillo fibroso, con gran medida, a esto se conoce con el nombre de extrusión. Tenéis protrusión y extrusión. Los lugares más frecuentes donde se puede producir la hernia de disco es L4 y L5. L4 y L5. Porque ya hemos dicho que es la parte que más peso soporta. También puede haber hernia de disco en la parte cervical, pero no es, ¿de acuerdo?, tan habitual. ¿Qué suele pasar aquí? Que quizás se desplaza el núcleo pulposo o el anillo fibroso, y como tenemos dos raíces, la raíz anterior y la raíz posterior, cuando se desplaza, si comprime la raíz anterior, pues puede generar alteración motora. Se desplaza la raíz posterior, puede generar alteración sensitiva. ¿De acuerdo? Hay veces que hay nervios que pasan por aquí también. Entonces, lo que le suele pasar a mucha gente es que por aquí pasa el nervio ciático. La gente dice que tiene la ciática. El nervio ciático es un nervio que creo que sale de la cintura pélvica de la parte posterior, inerva toda la parte posterior de la pantorrilla. Y lo que la persona experimenta a veces es como que pierde la sensibilidad de la pierna. Como que nota la pierna como ese hormigueo o amortiguamiento, como que pierde sensibilidad. Hay veces que algunas personas dicen que no notan la planta del pie. Eso es lo que le pasa a una persona mayor que conozcáis, ¿de acuerdo? La ciática. Y por ejemplo, la compresión de un nervio, ¿de acuerdo? Pues afecte o a la raíz, sobre todo a la raíz sensitiva. También puede ser por afectación de la raíz motora. Bien, vamos a seguir. Os estaba comentando algunas características. Algo que os voy a también comentar es: cada vértebra tiene un movimiento limitado. Pero cuando sumamos el movimiento limitado de cada vértebra, pues al final hay segmentos pues, que tienen más movilidad que otros. ¿Cuáles son los segmentos que tienen más movilidad? Los extremos superiores. La cervical tiene más movilidad por los brazos y la lumbar tiene también más movilidad por lo de las piernas. Este tiene menos movilidad. ¿Cuáles son los movimientos fundamentales que permiten flexión, extensión, rotación, inclinación lateral? Y hay veces que la subconducción, que es cuando se hacen todos. En la parte lumbar también es el segmento como de los que mayor movilidad tiene, pero en este caso pues hay un poquito más limitado algunos movimientos en la región lumbar, ¿de acuerdo? Y este pues obviamente es un poquito menos. Esto no tiene obviamente tanto movimiento, esto lo único que hacen es soportar peso, prácticamente. Bien, os he comentado, ya es que hoy he explicado esta clase ya muchas veces, entonces, os he comentado el atlas, ¿no? Bien, vamos a hacerlo entonces. Bien. A continuación vamos a describir cada una de las vértebras, ¿de acuerdo? Bien.
Tenemos la primera vértebra. La primera vértebra, o la C1, se llama Atlas, ya os lo he dicho. Pero bueno, ¿alguien sabe por qué se llama Atlas esta vértebra? No sé, referencia a la mitología griega del titán Atlas que soporta el mundo. Perfecto. Es decir, que esta es la primera vértebra que tiene que soportar el mundo. ¿Pero qué mundo va a soportar en nuestro caso? El cerebro. Es decir, que tiene que soportar la cabeza o el globo craneal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esta vértebra qué es? ¿Típica o atípica? Atípica. ¿Por qué? Yo antes os he descrito una de estas. Venga, ¿qué diferencias hay? No tiene apófisis espinosa No tiene ni la apófisis espinosa y no tiene tampoco el cuerpo vertebral. Esta es atípica, ¿de acuerdo? Hay algunas que son un poquito atípicas. Bien. El Atlas, ¿de acuerdo? Tiene forma como de anillo. Tiene un arco anterior y tiene un arco anterior y un arco posterior. Tiene dos masas laterales, que son las apófisis transversas, con sus respectivos orificios transversos. ¿De acuerdo? Algo característico es que tiene algo que se denomina carillas articulares. ¿Qué son las carillas articulares? Las carillas articulares son una superficie, ¿de acuerdo?, que van a permitir la articulación de una vértebra con otra vértebra. Este tipo de articulaciones que tienen las vértebras se denominan articulaciones sinoviales. ¿Recordáis eso? ¿Lo que era una articulación sinovial? ¿Qué era una articulación sinovial? eran aquellos que permiten el movimiento. Son aquellas que confieren como un alto grado de movimiento. ¿De acuerdo? Estas articulaciones sinoviales pueden ser articulaciones, por ejemplo, que son como giratorias, como un manguito rotador, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el codo, etcétera, etcétera. Hay carillas articulares que pueden ser relativamente cóncavas, ¿de acuerdo? Hay otras que son un poquito más planas, otras que son un poquito más convexas. Estas son las carillas articulares. A lo mejor se me ha olvidado deciros eso de la descripción de una vértebra típica, ¿de acuerdo? Bien. Una característica aquí es que en este arco anterior también hay una cara articular, muy importante, que tiene el Atlas. ¿De acuerdo? Aquí también tiene otra pequeña, un tubérculo anterior, y por aquí suele pasar una parte de la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Del Atlas. Muy bien. Vamos a ver la segunda vértebra, que no sé si esta es típica o atípica. C2. ¿Típica o atípica? Atípica. ¿Por qué es atípica? Porque no tiene espinal. O no tiene como media apófisis. Esta es la apófisis espinosa. Axis también es una vértebra atípica. Pero tiene algunas características, ¿de acuerdo? ¿Recordáis que se llamaba axis esta? ¿No? Bueno. Es atípica también porque esta sí tiene el cuerpo vertebral. ¿Cuál es el cuerpo vertebral de esta vértebra? ¿Cuál es el cuerpo vertebral de esta vértebra? A ver, señalármelo o indicármelo. ¿Cuál sería el cuerpo vertebral? Muy bien, ese es el cuerpo vertebral. Fijaos que hay alguna diferencia entre Atlas y Axis, ¿de acuerdo? Pues que Atlas carece de cuerpo vertebral. Axis sí tiene un cuerpo vertebral. Atlas tiene las apófisis transversas más grandes en comparación con Axis, pero Axis también tiene los orificios transversos, ¿lo veis? ¿Sí? Atlas no tiene apófisis espinosa, pero Axis sí la tiene. ¿Cómo tiene el agujero el Atlas, el agujero vertebral? Más grande que el Axis, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaos, lo más característico del Axis es esto. El cuerpo vertebral no es exactamente un cuerpo vertebral, ¿de acuerdo? Esto tiene forma de diente, se le llama apófisis odontoides. Y la apófisis odontoides es literalmente el cuerpo que le falta al Atlas, ¿de acuerdo? Por eso, estas dos vértebras forman como un binomio anatómico entre ambas, ¿de acuerdo?, que permiten realizar muchos movimientos, ¿de acuerdo? Movimientos de lateralización o de rotación. Bien. Otra característica, ¿de acuerdo? El cuerpo literalmente del axis es esta parte de aquí abajo, que tiene forma de labio y que termina en la tercera vértebra cervical. Algo que no se me ha olvidado deciros es que en el Atlas hay aquí unas carillas articulares que son muy amplias, y si Atlas soporta el globo craneal, o todo lo que sería el cráneo, ¿qué parte del cráneo tiene que estar aquí? La parte occipital. Muy bien, ¿y qué parte occipital? Los márgenes del agujero Los márgenes magno. del agujero magno. Los ¿Puedes bordes. señalarlos? De aquí. En la parte de arriba. Los dos de arriba. Ahí. Estos dos de aquí.
¿Recordáis cómo se llamaban esto? Es decir, aquí tiene que estar esta parte, ¿de acuerdo? Así, unida. ¿Recordáis cómo se llamaba esa parte? Esto de aquí. ¿Recordáis que yo os dije que había unas partes del hueso que son redondeadas, como la parte que hay aquí en la mandíbula? Condilios. Muy bien. Esos son los cóndilos occipitales. Es decir, que los cóndilos occipitales están articulados con la carilla articular superior del atlas y forman la articulación atlanto-occipital y que permite la realización de movimientos giratorios o de rotación. ¿Hasta ahí bien? Sí, bien. Del resto de vértebras cervicales, solamente os voy a comentar la última, la C7. No sé si es exactamente esta, pero voy a comentar esta como si fuese la C7, ¿de acuerdo? A esta vértebra, la C7, lo que más grande tiene es la apófisis espinosa. Por eso se llama apófisis, por eso se llama vértebra prominente, porque tiene una apófisis espinosa muy grande, ¿de acuerdo? Bien, otra característica fundamental de ellas, creo que os lo he comentado, pero las venas vertebrales pasan desde el C1 hasta C7, pero la arteria vertebral solo pasa desde C1 hasta C6, es decir, no pasa por C7. Repito, las venas vertebrales de C1 a C7, pero la arteria vertebral empieza por aquí y pasa solamente por aquí, va pasando. Y suele ir pasando por estos forámenes, por ahí pasa la arteria, va pasando, pero no pasa por esta, ¿de acuerdo? Bien. Algunas características de las torácicas, obviamente la torácica 1 pues se parece mucho a la cervical, a la última, ¿de acuerdo? Algunas características que la 1, la 10, la 11 y la 12 son un poco más atípicas de ellas. Otra característica es que desde la 2, 3, 4 y 5 tienen una cara articular que es relativamente de acuerdo cóncava. Se puede ver un poco más en estas. La cara articular es más cóncava, de la segunda hasta la quinta. De la sexta hasta la novena, las caras articulares son más planas. Está por aquí, es un poquito más plana, la cara articular. Es esta cara articular, ¿de acuerdo? Es un poquito más plana. Aquí es un poquito más cóncava, a lo mejor son pequeños detalles. Y en estas, de acuerdo, las carillas articulares pues están más relacionadas con la inserción de las diferentes costillas. Las costillas, más o menos de la 1 a la octava, se unen aproximadamente aquí. Es decir, se unen en unas caras articulares que vemos aquí debajo, que parece como una unión, parece como que sale del cuerpo vertebral. Pues la costilla de la 1 a la 8 se une en una parte, ¿de acuerdo? Sí, creo que esta es la parte del esternón y esta parte de la costilla. Se une así, ¿de acuerdo? Es decir, está unida entre dos carillas articulares de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Pues aquí tendríamos el esternón. Ya. Y las que son luego las falsas, esta es una vértebra flotante. Y esta me parece que se une aquí. Es decir, solamente en un lado. No en la intersección de los dos, ¿de acuerdo? Sino solamente en un lado. ¿Sí? Bien. De las lumbares, bueno, pues el L1 supuestamente se tiende a parecer, ¿de acuerdo? A lo que sería T12. Una importante es L3. L3 se considera que es el centro que da estabilidad al segmento lumbar. Hay 5, pues la que está en el 3, pues sería que le da como estabilidad lumbar, ¿de acuerdo? Bien. L3 se considera también que es el centro de gravedad del cuerpo, en la parte posterior. ¿Qué es el centro de gravedad? Pues cuando se unen todos los planos. Donde se unen todos los planos, ¿de acuerdo? Que suele ser en torno al ombligo, ¿de acuerdo? Pues en la parte posterior que está L3. Se considera que es el centro de gravedad del cuerpo. Además, L3, además de funcionar como una palanca que da estabilidad lumbar, se considera que esto es el centro de la lordosis lumbar. Luego lo podéis buscar. Y está aquí la inserción de algunos músculos, como el diafragma y el psoas, que están relacionados obviamente con la respiración. Ya hemos visto que algunas de las más importantes es, creo que están bien, L4 y L5. ¿Por qué decíamos que estas eran importantes? Porque soportan el peso. Muy bien, ¿y porque está relacionada con qué patología? Con el prolapso, con la hernia de disco. Es decir, casi toda la gente que tiene una hernia de esas la tiene aquí, en esta parte. ¿De acuerdo? Y esta parte también es importante porque aquí hay veces que se puede inyectar sobre todo la parte de la anestesia epidural. La anestesia epidural se puede inyectar aquí, o en la parte cervical, pero a las mujeres durante el embarazo, creo, casi siempre se le inyecta sobre el L4
y L5. Porque el agujero que hay aquí es súper grande, ¿de acuerdo? Es un agujero tan grande que es muy fácil, ¿de acuerdo? Inyectarlo. Mucho más fácil inyectarlo ahí, solamente inyectarlo aquí. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a describir el sacro, el coxis y terminamos. ¿Cuántas me habíais dicho que tenía el sacro? 4. 5, muy bien. Pero aquí podéis ver las vértebras. ¿Qué característica tiene el sacro? Que están fusionadas, muy bien. Es decir, el sacro, cuando somos pequeños, lo más probable es que sí tengan discos intervertebrales, a lo mejor muy finitos. Pero conforme ya empezamos a crecer y cada vez empezamos a soportar más peso, pues el sacro carece de discos intervertebrales. Igual que el coxis, ¿de acuerdo? Todos los demás sí tienen discos intervertebrales, pero el sacro ya carece. Bien, el sacro es un hueso impar, es un hueso central, es un hueso simétrico. Es un hueso que tiene una base, un vértice y 2 asas laterales. ¿De acuerdo? Es un hueso que tiene como 8 orificios del sacro, ¿lo veis? Y es un hueso que en las apófisis transversas son estas. No es como aquí las otras que hemos ido describiendo, ¿de acuerdo? Aquí son estas. Aquí está la base del sacro, que es donde tiene que descansar, pues L5. Y tiene aquí un perímetro que recubre la base del sacro, que se llama promontorio. ¿De acuerdo? Bien, hay una parte de aquí, creo que es esta parte aquí lateral, que se llama la tuberosidad del sacro. Luego lo podéis buscar. Y en la parte posterior hay como unas crestas. Tiene una cresta del sacro media, una cresta del sacro intermedia y una cresta del sacro lateral. Hay 3 crestas del sacro. Y luego aquí en la parte inferior hay algo que se conoce con el nombre de hiato del sacro, que es toda esta parte última. Y aquí se administran muchos anestésicos a veces, ¿de acuerdo? En esta parte del sacro, a veces para insensibilizar y movilizar la parte de las piernas. Bien. Si no recuerdo mal, creo que las mujeres tienen las 3 primeras vértebras sacras más rectas y las 2 últimas más curvadas. Y el hombre creo que tiene todas las vértebras un poco más rectas, un poco más redondeadas, pero la primera vértebra la tiene mucho más grande del sacro. Y supuestamente me imagino que es porque el hombre, al tener la caja torácica un poco más grande, pues a lo mejor aguanta más peso. Y por eso la primera vértebra del sacro es más grande en el hombre que en el caso de la mujer. ¿Qué huesos están aquí? En la parte lateral del sacro. Las crestas. Ilíacas. Es decir, que el sacro es la pieza que cierra la cintura pélvica con el ilión, con la cresta ilíaca en la parte posterior. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver el coxis y lo dejamos. Antes había una pieza del coxis, ahora no sé dónde está, no sé dónde se puede ver, pero... ¿Cuántas vértebras hay en el coxis? 4. ¿Tienen discos o no tienen discos? No tienen discos, ¿verdad? Muy bien. El coxis es un vestigio. ¿Qué quiere decir que es un vestigio? ¿Qué quiere decir que es un vestigio? En los animales, el coxis sí tiene como una función, y es que le sale la cola. ¿De acuerdo? Pero en el ser humano es un vestigio porque obviamente no tenemos cola. Bien. Tenemos 4 vértebras. ¿De acuerdo? El tamaño es decreciente entre ambas. La primera de ellas tiene como 2 cuernos, ¿de acuerdo? Que son las astas cocigias. Se puede ver en las primeras. El sacro está unido al coxis por una sínfisis. ¿Qué es una sínfisis? Pues es parecido como un disco, ¿de acuerdo? Hay 2 sínfisis. Hay una sínfisis sacro-cocigia y otra que está en la parte delantera, es la sínfisis púbica, que es la que une el pubis adelante y atrás. Separa el sacro del coxis. La sínfisis sacro-cocigia. Como decía, de acuerdo, tenemos estas 4. Otra característica es que el sacro, cuando estamos en bipedestación, es decir, de pie, aguanta casi todo el peso. Y el coxis no hace nada, bueno, no trabaja. El coxis solo trabaja un poco cuando nos sentamos, es decir, es un poco bajo, ¿de acuerdo? Es decir, aguanta peso en sedestación y el sacro aguanta peso en bipedestación. Se ha visto que cuando nos sentamos el coxis se mueve ligeramente hacia adelante, en el plano anterior, un poquito, ¿de acuerdo? Una alteración clínica relacionada con esto es que después del parto algunas mujeres experimentan un dolor del coxis, lo que se denomina coxidinia. ¿De acuerdo? Sí, también se puede fracturar el coxis, hay gente que incluso se ha fracturado el coxis. Y luego, bueno, pues es un dolor un poquito sensible, ¿no? ¿Qué más? Os digo 2 alteraciones más y concluimos. Hay algunas veces que cuando se produce una protusión o un prolapso, lo que se suele hacer, ¿de acuerdo?, es que se suelen extirpar o modificar las láminas. Esa es una operación que se denomina laminectomía. ¿De acuerdo? Que es una operación con las láminas. Otra, quiero que me digáis qué patología es la que se caracteriza por
Una desviación de la columna vertebral. Escoliosis. Muy bien, la escoliosis. Además hay gente que tiene ese caso. Hay otra patología que también tiene ese otro caso. Tenéis una que es fractura del axis, otra que es la escoliosis y la otra, un nombre muy raro. Espóndilo, como la espóndilos. Espondilolistesis. Y esa es cuando el cuerpo vertebral se desplaza de una hacia otra. El cuerpo vertebral, en lugar de estar aquí descansando, se desplaza hacia otro lado. Eso es la espondilolistesis. Cuando se sale la mortadela, o el disco intervertebral, ¿de acuerdo? Es la hernia de disco. Pero cuando lo que se sale es el pan, ¿de acuerdo? Es la espondilolistesis. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queréis comentar de lo que hemos visto? Recordad, el formato de la práctica es el mismo. Tenéis de plazo para entregármelo el viernes de 9 a 11. Tenéis que incluir esos 3 elementos, las láminas, ¿de acuerdo? Las 3 láminas. Tenéis que incluir uno de los 3 casos clínicos, si queráis. Una tercera trabaja un caso, otro tercio otro caso y otro tercio otro caso. Y me incluís una búsqueda de información de las alteraciones de la columna vertebral, no de la médula espinal. ¿Qué alteraciones? Las que estamos comentando, ¿de acuerdo? Puede ser hernia de disco, puede ser la escoliosis y las que encontréis. Si veis a lo mejor cifosis o hipercifosis, todo eso, lo incluís también. ¿Preguntas? ¿Algo que queréis comentar? Profe, nosotros queremos pedirle un favor. Lo que pasa es que para el laboratorio, para el informe es demasiado. Queríamos ver si se podía hacer en grupos de 4. No. Trabajáis en parejas. Y un grupo va